Sabes por qué sigues en el mismo lugar, aunque quieres avanzar. No es por falta de motivación, no es por falta de información, ni siquiera es por falta de capacidad. Es porque no estás enfocado. Tu mente está dividida, tu energía está dispersa y tu atención está en todo, menos en lo que realmente importa. Y mientras sigas así, no importa cuánto quieras cambiar, no va a pasar. Porque el progreso exige algo que la mayoría evita. Enfoque total, sin distracciones, sin excusas, sin dividirte entre lo que quieres y lo que es cómodo. David Goggins entendió esto de forma brutal. No porque tuviera más talento, sino porque eliminó todo lo que no sumaba. Dejó de perder tiempo, dejó de justificarse y dejó de esperar a sentirse listo. Pero hay algo más que necesitas entender. El enfoque no es suficiente. Puedes enfocarte un día y al siguiente volver a lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque sigues creyendo que alguien va a ayudarte, que alguien va a empujarte, que alguien va a exigirte, que alguien va a cambiar tu situación. Pero nadie viene. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a levantarte cuando no quieras hacerlo. Nadie va a construir tu disciplina. Nadie va a pelear tu batalla. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de esperar y empiezas a asumir responsabilidad total. Pero incluso eso todavía no es suficiente, porque puedes asumir responsabilidad y aún así mantener un nivel bajo. Ahí es donde entra el estándar, el nivel que te exiges cuando nadie te ve, el nivel que decides sostener, incluso cuando no tienes ganas, el nivel que define quién eres en realidad. Y si tu estándar es bajo, tu vida también lo será. Por eso en este mensaje vas a ver 3 cosas que lo cambian todo. Primero, cómo desarrollar enfoque real en lo que importa. Segundo, cómo aceptar que nadie viene y usar eso a tu favor. Y tercero, cómo elevar tu estándar hasta el punto donde ya no te reconoces. Esto no es para motivarte, es para exigirte. Así que antes de seguir, demuéstralo. Escribe en los comentarios: no espero a nadie, ejecuto hoy. No como una frase, como una decisión. Comencemos. Hay una razón por la que muchas personas trabajan duro durante años y aún así no avanzan. No es falta de esfuerzo, no es falta de talento, no es falta de inteligencia. Es falta de dirección, porque trabajar duro sin enfoque es como correr en la oscuridad. Te mueves, te esfuerzas, te cansas, pero no necesariamente avanzas. Y ese es uno de los grandes problemas del mundo moderno. Nunca antes hubo tantas oportunidades, pero tampoco nunca hubo tantas distracciones. Pantallas, redes sociales, noticias, entretenimiento infinito, información constante. Todo compite por una sola cosa: tu atención. Y la atención es el recurso más valioso que posees, porque tu vida se construye exactamente donde colocas tu enfoque. Si tu enfoque está disperso, tu energía se dispersa. Si tu enfoque está dividido, tu progreso se divide. Si tu enfoque cambia cada semana, tu vida cambia cada semana de dirección. Y nada importante se construye así. Las personas que logran algo extraordinario no tienen más tiempo que tú, tienen más claridad. Deciden una dirección y eliminan todo lo que no pertenece a esa dirección. Eso suena simple, pero es brutalmente difícil, porque el enfoque exige renuncia, exige decir no, exige ignorar caminos que parecen atractivos, exige aceptar que no puedes hacerlo todo. Y muchas personas prefieren la ilusión de tener muchas opciones antes que la disciplina de elegir una sola. Pero esa ilusión tiene un precio, una vida dispersa. Muchos comienzos, pocas conclusiones, mucho movimiento, poco progreso real. El enfoque es lo contrario. El enfoque significa elegir algo y sostener esa elección durante años. Incluso cuando se vuelve aburrido, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando otros caminos parecen más rápidos. La mayoría abandona antes de llegar a ese punto. Porque mantener el enfoque requiere algo que pocas personas toleran: la repetición. La repetición es donde los sueños mueren para muchos. Hacer lo mismo, una y otra vez, durante meses, durante años, sin aplausos,
sin reconocimiento, sin resultados visibles. Pero exactamente ahí es donde se construye la maestría. Un hombre que entendió profundamente el poder del enfoque fue Miyamoto Musashi. Durante su vida enfrentó más de 60 duelos, muchos contra guerreros altamente entrenados, muchos contra hombres que dedicaban su vida al arte de la espada. Pero Musashi no confiaba en la suerte, no confiaba en la improvisación, confiaba en la concentración absoluta en su camino. Mientras otros samuráis dividían su atención entre placeres, reputación o política, Musashi concentraba su vida en perfeccionar una sola cosa. Musashi escribió que para dominar el camino de la espada, uno debe mirar lo que está lejos como si estuviera cerca, y lo que está cerca como si estuviera lejos. Esta visión de enfoque total le permitía ignorar el miedo a la muerte y concentrarse únicamente en el movimiento preciso necesario para vencer. Su segundo gran ejemplo de enfoque fue su retiro a la cueva de Reigando, donde pasó sus últimos años escribiendo el libro de los 5 anillos en soledad absoluta. Aún al final de su vida, su enfoque no se dispersó. Concentró toda su sabiduría restante en dejar un legado para las futuras generaciones de guerreros. Su arte, su técnica, su mente. Entrenaba cuando nadie miraba. Reflexionaba sobre cada combate. Analizaba cada error. Repetía movimientos hasta que se volvían parte de su cuerpo. Ese nivel de enfoque crea algo que parece casi sobrenatural para los demás. Claridad. Cuando otros dudan, el hombre enfocado actúa. Cuando otros se distraen, él sigue trabajando. Cuando otros abandonan, él continúa. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. Pero el enfoque no es solo un concepto antiguo. También define a algunos de los hombres más resistentes del mundo moderno. David Goggins es un ejemplo brutal de esto. Cuando decidió transformar su vida, no lo hizo de forma superficial. No decidió hacer un poco más de ejercicio. No decidió intentar mejorar. Decidió concentrar su vida en una misión: convertirse en alguien imposible de quebrar. Goggins demostró este enfoque cuando decidió romper el récord mundial de dominadas. Falló 2 veces y sus manos quedaron destrozadas, pero no cambió su meta. Su enfoque era tan láser que regresó una 3ª vez, ignorando el dolor de las heridas abiertas, hasta que completó las 4030 repeticiones necesarias. También aplicó este enfoque en su entrenamiento como Navy SEAL, donde aprendió a enfocar su mente solo en el siguiente paso, no en las horas de tortura que faltaban. Ese nivel de enfoque cambió completamente su relación con el dolor. Mientras otros evitaban el sufrimiento, él lo buscaba. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras otros se distraían, él corría kilómetros bajo condiciones extremas. Rocky Balboa es el símbolo cinematográfico de este enfoque inquebrantable hacia un único objetivo. En su preparación para enfrentar a Drago, Rocky eliminó todas las distracciones de la ciudad y se mudó a una cabaña aislada en la nieve de Rusia. No tenía tecnología, ni lujos, ni público. Su enfoque estaba reducido a una sola visión: derribar al gigante que parecía invencible. Su segundo ejemplo de enfoque fue su insistencia en ir un asalto más. Una filosofía que reduce toda la complejidad de la vida a un solo momento de resistencia. No importaba el dolor o el cansancio acumulado. Su mente estaba enfocada únicamente en los próximos 3 minutos de combate, ignorando cualquier otra posibilidad. Cuando sabes exactamente lo que estás construyendo, muchas distracciones pierden su poder. Muchas tentaciones dejan de ser tentaciones. Muchas excusas dejan de sonar razonables, porque ya elegiste. Y esa decisión crea una fuerza interna enorme. Pero aquí está la parte incómoda. La mayoría de las personas nunca experimenta esa fuerza, porque nunca mantiene el enfoque el tiempo suficiente. Empiezan algo, lo intentan unas semanas, tal vez unos meses, y cuando no ven resultados inmediatos, cambian de dirección. Buscan otro camino, otra estrategia, otra meta. Pero el problema nunca fue el camino, fue la falta de profundidad. Nada extraordinario se construye en meses. Las cosas que realmente transforman una vida requieren años, años de enfoque, años de repetición, años de compromiso silencioso. Y eso no es atractivo,
No es emocionante, no es rápido, pero es real, porque cuando una persona concentra su energía en una dirección durante suficiente tiempo, algo inevitable ocurre. El progreso se vuelve acumulativo, las habilidades se profundizan, la confianza se fortalece y lentamente el mundo empieza a abrirse. Pero todo comienza con una decisión, la decisión de proteger tu enfoque, de tratar tu atención como lo que realmente es, un recurso limitado. Cada distracción tiene un costo, cada interrupción roba energía, cada momento desperdiciado debilita la dirección. Por eso las personas verdaderamente disciplinadas hacen algo que muchos consideran extremo: protegen su tiempo, protegen su energía, protegen su enfoque. No porque odien el mundo, sino porque entienden el valor de su misión. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, algo cambia dentro de ella. La vida deja de sentirse caótica, las decisiones se vuelven más simples, el camino se vuelve más claro, porque el enfoque crea una forma de poder silencioso. El poder de avanzar mientras otros dudan, el poder de continuar mientras otros abandonan, el poder de construir algo real mientras el mundo se distrae. Y esa es una ventaja enorme. En un mundo lleno de ruido, el hombre que aprende a enfocarse ya está varios pasos adelante. Hay una mentira que muchas personas repiten durante años, sin darse cuenta. La idea de que en algún momento algo va a cambiar, que aparecerá una oportunidad, que llegará la motivación, que alguien los ayudará, que las circunstancias se alinearán, y entonces todo será diferente. Pero hay una verdad que destruye esa ilusión. Nadie viene a organizar tu vida. Nadie viene a levantarte cuando decides quedarte. Nadie viene a hacer el trabajo que tú estás evitando. Nadie viene a salvarte. Y cuanto antes aceptes eso, antes empiezas a avanzar. Porque mientras creas que alguien vendrá, seguirás esperando sentirte listo, esperando tener más tiempo, esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Y esa espera tiene un costo silencioso, un costo que no se siente de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Días que pasan, semanas que desaparecen, años que se acumulan, sin cambio real, sin progreso, sin transformación. No porque no pudieras, sino porque esperaste demasiado. Esperaste algo que nunca iba a llegar. La mayoría de las personas no está fallando por falta de capacidad, está fallando por dependencia. Dependencia de motivación, dependencia de circunstancias, dependencia de validación externa. Pero la realidad es simple. Todo eso es inestable. Todo eso cambia. Todo eso desaparece. Y cuando desaparece, si no tienes estructura, te detienes. Por eso hay personas que avanzan y otras que se quedan atrapadas. No es que unas tengan más ayuda, es que unas dejaron de esperar y tomaron control. Rocky Balboa encarnaba esta verdad cada vez que subía al ring con la certeza de que nadie puede pelear tus batallas por ti. Él no esperaba a que Iván Drago se rindiera, ni a que su entrenador le diera una solución mágica. Él sabía que su resistencia era su única opción real. Un segundo ejemplo de Rocky fue cuando, ya envejecido, decidió volver a pelear solo para demostrarse que no necesitaba la validación del mundo para ser un guerrero. Él entendía que su valor no dependía de lo que otros creyeran de él, sino de lo que él decidiera hacer en su propio silencio. Y ese momento lo cambió todo, porque dejó de buscar razones y empezó a buscar responsabilidad. Responsabilidad total, sin excusas, sin justificaciones. Miyamoto Musashi basó su vida en el principio del Dopoko, o el camino que se recorre solo, entendiendo que la dependencia debilita al samurái. Él entrenaba en la soledad de los bosques, no esperando a que un maestro le revelara un secreto, sino forjando su propia claridad a través de la repetición. Otro ejemplo de Musashi fue cuando decidió enfrentar a más de 60 oponentes de la escuela Yoshioka en un solo duelo, sabiendo que su vida dependía de su propio enfoque total. Musashi no esperó a que el sol saliera, sino que llegó antes para controlar el terreno, demostrando que un guerrero crea sus propias condiciones y no depende de la suerte, sin suavizar la verdad. Y cuando haces eso, cuando dejas de culpar al entorno, cuando dejas de esperar ayuda, cuando aceptas que todo depende de ti, algo cambia. Tu energía cambia, tu enfoque cambia, tu urgencia cambia, porque entiendes algo fundamental. Si no lo haces tú, no ocurre.
Así de simple, así de incómodo, pero también así de poderoso. Porque cuando aceptas que nadie vendrá, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a actuar. Ese es el punto de quiebre, el momento donde una persona deja de ser pasiva y se vuelve peligrosa. Peligrosa para sus propios límites, porque ya no depende de motivación, ya no depende de circunstancias, ya no depende de sentirse listo, depende de decisiones, y las decisiones se ejecutan, no se negocian, no se postergan, no se justifican, se ejecutan. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto, porque es incómodo, porque implica aceptar algo difícil, que muchas de las cosas que no han cambiado no es por falta de oportunidades, es por decisiones, por postergación, por excusas aceptadas. Y eso duele, pero ese dolor es necesario, porque te devuelve el control. Si todo depende de ti, entonces también puedes cambiarlo. Pero si dependes de algo externo, siempre estarás limitado, siempre estarás esperando, siempre estarás reaccionando, nunca construyendo. Por eso la responsabilidad total es tan poderosa, porque elimina todas las salidas. Ya no puedes culpar, ya no puedes justificar, ya no puedes esperar, solo puedes actuar. Y ese nivel de claridad cambia completamente la forma en que vives. Empiezas a usar mejor tu tiempo, empiezas a cuidar tu energía, empiezas a eliminar distracciones, empiezas a construir, no porque sea fácil, sino porque ya no tienes otra opción, porque decidiste que tu vida depende de ti. Y eso también cambia la forma en que enfrentas el dolor. El dolor deja de ser un problema, se convierte en parte del proceso, porque sabes que nadie vendrá a evitarlo por ti. Nadie va a hacer el trabajo difícil, nadie va a cargar el peso, nadie va a atravesar la incomodidad. Eso es tuyo. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de resistirte, cuando dejas de esperar que alguien más lo haga, empiezas a volverte fuerte. No de forma superficial, no de forma momentánea, de forma real, de forma sólida, porque tu fuerza ya no depende de condiciones externas, depende de tu decisión, y esa es la diferencia entre alguien que cambia su vida y alguien que pasa años queriendo cambiarla. Uno espera, el otro actúa, uno busca razones, el otro asume responsabilidad, uno necesita condiciones, el otro crea las condiciones, y esa diferencia se construye en momentos pequeños, momentos donde podrías esperar, pero decides actuar. Momentos donde podrías justificarte, pero decides avanzar. Momentos donde podrías detenerte, pero decides seguir. Ahí es donde ocurre todo. No en grandes eventos, no en días especiales, en decisiones diarias, repetidas, sostenidas. Y con el tiempo, esa repetición crea algo poderoso, una identidad. La identidad de alguien que no espera, de alguien que no depende, de alguien que construye. Y cuando una persona llega a ese punto, cuando deja de esperar que alguien venga a salvarlo, su vida cambia, porque finalmente entendió algo que siempre estuvo ahí. Nadie viene. Y eso es exactamente lo que necesitabas aceptar. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por grandes decisiones, momentos importantes o oportunidades únicas que aparecen de vez en cuando. Sin embargo, la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más incómoda de aceptar. Tu vida no está definida por lo que haces en un día excepcional, sino por lo que repites todos los días sin cuestionarlo. No te conviertes en lo que deseas ser, te conviertes en lo que estás dispuesto a tolerar de forma constante. Y ese nivel de tolerancia es lo que define tu estándar. Permites retrasarte un día, luego otro, y después se convierte en una semana. Permites una excusa pequeña, y luego esa excusa se vuelve un hábito. Permites hacer lo mínimo, y con el tiempo eso se convierte en tu identidad. Ese es el problema real, que la mayoría no ve. No es falta de capacidad, no es falta de información, no es falta de potencial. Es un estándar bajo que se ha normalizado. Muchas personas tienen metas altas, pero estándares bajos. Quieren resultados grandes, pero aceptan hábitos pequeños. Quieren cambiar su vida, pero siguen permitiendo comportamientos que garantizan que nada cambie. Y esa contradicción destruye cualquier posibilidad de progreso real. Porque la vida no responde a lo que quieres, responde a lo que haces de forma constante. Y lo que haces está directamente condicionado por lo que aceptas como suficiente.
Si aceptas poco esfuerzo, tendrás pocos resultados. Si aceptas inconsistencia, tendrás una vida inestable. Si aceptas mediocridad, vivirás en ella, incluso si sabes que podrías hacer mucho más. David Goggins entendió esto de forma extrema. Él no empezó cambiando sus resultados, empezó cambiando lo que consideraba aceptable. Decidió que lo que antes toleraba en sí mismo ya no era suficiente. Decidió que rendirse no era una opción válida. Decidió que detenerse cuando el esfuerzo se volvía incómodo no era aceptable. Decidió que hacer lo mínimo ya no era compatible con la vida que quería construir. Goggins también utilizó el espejo de la responsabilidad para confrontar cada mentira que se contaba a sí mismo sobre su falta de progreso diario. Se obligó a bajar de peso de forma radical porque decidió que la versión obesa de sí mismo era un estándar inaceptable para su futuro. Esa honestidad brutal fue la herramienta que usó para elevar su vida desde la mediocridad hasta convertirse en un hombre que hoy parece indestructible. Y esa decisión lo obligó a cambiar su comportamiento. Porque cuando elevas tu estándar, no puedes seguir actuando igual. Tus decisiones se vuelven más exigentes, tu disciplina se vuelve más firme y tu forma de actuar deja de depender de cómo te sientes. Rocky Balboa también vivía bajo ese principio, aunque no lo expresara con palabras complejas. Él entendía que el nivel al que entrenaba era el nivel al que iba a competir. Y por eso no se permitía hacer el trabajo a medias. No entrenaba cuando tenía ganas. Entrenaba porque ese era su estándar. No se preparaba a medias. No hacía lo mínimo. No se detenía cuando se volvía difícil. Porque sabía que lo que tolerara en el entrenamiento aparecería en el combate. Otro ejemplo fue cuando Rocky se trasladó a la nieve de Rusia para prepararse para el combate más difícil de toda su carrera profesional. Allí eliminó cualquier rastro de tecnología y comodidad, estableciendo un estándar de entrenamiento primitivo y extremadamente duro para endurecer su cuerpo y su mente. Él sabía que solo elevando su nivel de exigencia por encima de lo normal, podría enfrentar con éxito a un oponente que parecía ser superior. Ahora ya lo sabes, no era falta de tiempo, no era falta de oportunidades, no era falta de motivación. Era falta de enfoque, era esperar a que algo cambiara, era depender de algo externo, era aceptar un nivel que sabías que no era suficiente. Y eso se termina aquí, porque ahora entendiste 3 cosas que la mayoría evita. El enfoque no es opcional, la responsabilidad no es negociable, y tu estándar lo defines tú. David Goggins no cambió su vida porque alguien lo ayudó, la cambió porque dejó de esperar, porque dejó de justificarse. Porque dejó de aceptar menos de lo que podía ser. Y eso es lo que tienes que hacer tú. No mañana, hoy. No cuando tengas ganas, ahora. Porque si sigues esperando, vas a seguir igual. Así de simple. Así que la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y volver a lo mismo. O puedes hacer lo que sabes que tienes que hacer. Sin excusas, sin esperar, sin negociar. Pero si decides avanzar, no te detengas aquí. Este es solo un nivel. En este canal tienes más mensajes que necesitas escuchar. Mensajes que no son cómodos. Mensajes que no son suaves. Pero mensajes que funcionan. Y también tienes éxito y vanguardia, donde este mismo proceso se construye de forma más estructurada. Pero da igual que veas. Si no ejecutas, no sirve. Porque al final, nadie viene. Nadie va a hacerlo por ti. Y nadie va a salvarte. El enfoque ya lo tienes. La responsabilidad ya la entendiste. El estándar ya lo viste. Ahora solo queda una cosa. Ejecuta.